yo ando con muchas ganas de formar parte activa de esta causa. Decir la verdad, bueno, sí, todo el mundo sabe, tenemos nuestra pelea general, nuestros objetivos generales, nuestra lucha general, pero esta lucha particular y corporativa sobre el tema de los alquileres me tiene muy tocan de cerca, endiablado, como para que si se arma algo, allí estaré, como cuando se cortó la luz, cuando íbamos piqueteando por todo Caballito. Exacto. Bueno, así es. Huelga de inquilinos, Celeste. Sí, mira, justo estaba, en realidad, estaba en Twitter, bueno, ahora llamada X, y vi que una tuitera, una usuaria, Absurdistán, digo, eso es su nombre, no me acuerdo cómo se la roba, puso una entrada, ¿no?, de Wikipedia sobre la huelga de inquilinos, que decía, bueno, están para esta, no sé, algo así, y ahí me di cuenta que fue justo en agosto de 1907 que empezó esa huelga, que fue una de las primeras, digamos, acciones de protesta en Argentina que puso en discusión a la vivienda como un derecho. Pasó así: en agosto de 1907 la Municipalidad de Buenos Aires entonces decretó un aumento de impuestos y ahí los dueños de las casas de inquilinato, como se conocían los conventillos, decidieron aumentar el precio de los alquileres. ¿Por qué? Porque se achicaba su margen de ganancia, ¿no? Oh Dios, qué horror, no permitamos que pase esto. Ahí no negociaron, no hubo nada, ninguna discusión, se aumentó. Los conventillos, las casas de inquilinato, eran casas muy viejas que habían dejado desocupadas las familias ricas, las familias patricias, en la zona centro y sur de la ciudad, sobre todo durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871, que los ricos se fueron como para el norte de la ciudad y hacia las afueras, y quedaron todas estas casas bastante obsoletas, muy viejas, y los conventillos se transformaron en parte del paisaje de un crecimiento muy acelerado de las ciudades. Pasó en Buenos Aires, también pasó en la ciudad de Rosario, a mediados del siglo XIX. Los inmigrantes, la gente que llegaba a otras provincias para trabajar en las grandes ciudades que estaban naciendo, alquilaban habitaciones en esos caserones que tenían condiciones de vida bastante malas, pero un precio accesible. El censo municipal de 1904, el último antes de la huelga, informó que de las 950.891 personas que vivían en la ciudad, 138.188 vivían en conventillos. Eran más del 10% de la población. La huelga estalló en La Boca, con más de 100.000 inquilinos e inquilinas del conventillo de Ituzaingó 279, ahí es donde estaba el comité central de la huelga. Se declararon en huelga, exigían una reducción del 30% de los alquileres, eliminación de los 3 meses de depósito, ya existía en 1907, mejoras sanitarias, por esto que les decía de las condiciones, y que sobre todo que no hubiera represalias para la gente que participaba en la huelga. Esta acción sorprendió muchísimo a los propietarios y al gobierno, porque nadie esperaba resistencia de la gente que tenía que alquilar las piezas, las habitaciones, porque estaba súper naturalizado que la mayoría, sobre todo la gente trabajadora, viviera en lugares horribles y tuviera que pagar lo que se le ocurría al dueño del conventillo. Entonces tomó un poco por sorpresa esta huelga. Las protestas por eso se extendieron muy rápido en Buenos Aires, se elegían conventillos en los delegados, se crearon el Comité Central de la Liga de Lucha contra los Altos Alquileres e Impuestos, así se llamaba, y este organismo es el que llamó a la huelga. En el manifiesto que se publicó en el diario La Protesta, en los conventillos participaron mucho esta huelga militantes anarquistas, militantes socialistas, que colaboraron mucho con la organización. El manifiesto que llamó a la huelga, entre otras cosas, decía: el movimiento, para mí parece escrito 2023, el movimiento contra la imposibilidad de seguir trabajando de vivir trabajando es un hecho, y falta para su éxito que lo secunden todos los inquilinos de esta ciudad. Nuestra divisa contra la avaricia de los propietarios debe ser no pagar el alquiler, que es en lo que consistía esta huelga, además de organizarse, ¿no? Las mujeres fueron protagonistas indiscutidas, también un poco inesperadas de esta huelga. El otro nombre que tiene la huelga de inquilinos muy famosa es la huelga de las escobas, porque es uno de los símbolos de este movimiento. ¿Qué pasaba? Los hombres estaban, la mayor parte del día estaban fuera de la casa, pues estaban en el lugar de trabajo, y la mayoría de las mujeres trabajaba casi exclusivamente en su casa o haciendo pequeños trabajos en el hogar, y sobre todo estaba al cuidado de los chicos y las chicas de su familia y muchas veces de otras. Eran las encargadas en la huelga de resistir los desalojos diurnos, de cuando se intentaban entregar las cédulas judiciales, se defendían de los caseros, de los policías y de otras autoridades.
en los diarios de la época se podía leer cosas como estas. Por ejemplo, La Prensa dice en una crónica: el oficial se vio obligado a retirarse de la citada casa a causa de que las mujeres armadas con escobas, palos y otros objetos los amenazaron. Los chicos y las chicas también participaron de esta huelga, y creo que acá también tiene mucho que ver que estaban muy metidos en la organización, eran parte, digamos, de la huelga, militantes anarquistas, militantes socialistas, muchas dirigentes, militantes mujeres, que le daban peso, le daban mucha importancia a la participación de los chicos en estas protestas. Yo pienso en la huelga, por ejemplo, de Pan y Rosas en Estados Unidos, pero era parte de la tradición de la militancia socialista. En Caras y Caretas, un artículo describe una marcha infantil que dice textual: cerca de 300 niños y niñas de todas las edades recorrían las calles de La Boca en una manifestación propia, levantando escobas para barrer a los caseros. Cuenta. A mi hijo Facu le regalaron un jueguito de escoba y bueno, ya está, listo. El secador de piso, como está obsesionado con eso. Preparado para la huelga de inquilinos, para organizar su propia marcha. Desde el día cero, les decía, ¿no? Generó mucha sorpresa a las autoridades la huelga. Entonces, bueno, la respuesta estatal fue ultra represiva. Uno de los personajes más conocidos de esta huelga, del otro lado, digamos, era el jefe de la policía de la ciudad, Ramón Falcón, que había sido nombrado un año antes. Él participaba personalmente de los operativos. En el desalojo del conventillo... Después le dijeron, mirá de quién te burlaste. Después, unos años después le dijeron, mirá de quién te burlaste, Samunra de Whisky. Pero bueno, en ese momento estaba muy envalentonado, bueno, y él iba personalmente a los desalojos a participar. Les decía, en el desalojo del conventillo de la calle San Juan 677, la policía asesinó a Miguel Pepe, un trabajador militante anarquista de 18 años, que también se transformó en un símbolo de la huelga. Cuando fue su entierro, marchan desde el sur de la ciudad hasta Chacarita, tienen que parar en el medio, que hay 5 o 6 enfrentamientos con la policía hasta que pueden llegar finalmente al cementerio. También se aplicó con mucha dureza la ley de residencia de 1902, que se usaba para perseguir a los y a las militantes socialistas anarquistas. Entre esas personas, Juana Rouco Buela y Virginia Volten, dos militantes muy que participaron mucho de esta huelga, estuvieron entre las deportadas. Juana escribió en 1908: a mis 18 años, también era recontra joven, me consideró la policía un elemento peligroso para la tranquilidad del capitalismo y del Estado, y entonces decidieron deportarme. Ese fue un punto de inflexión contra todos los pronósticos. Después de que matan a Miguel Pepe, que deportan a varios dirigentes, la resistencia creció, la huelga se intensificó, y entonces varios propietarios empezaron a moderar sus aspiraciones y aceptar algunas condiciones. La revuelta que había empezado en La Boca se extendió a toda la ciudad. Pasaron en pocas semanas de 500 conventillos a 2000 conventillos rebelados. También llegó a ciudades como Rosario, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. Los inquilinos y las inquilinas lograron varias de sus demandas, aunque el resultado fue un poco desigual y dependió sobre todo de la fuerza de la organización en cada lugar para que se aplique. En este contexto parece que no tiene ningún sentido hablar de algo que pasó hace más de 100 años, pero a lo mejor es al revés, y en un lugar así tan distante se pueden encontrar ideas que hoy parece que están borradas o que no tienen nada que ver con lo que nos pasa en 2023, como es lo colectivo, la protesta, la politización. Quizás entre un presente caótico y un futuro de incertidumbre, como creía el intelectual Walter Benjamin, la chispa de la esperanza puede encenderse en lo pasado. Celeste Murillo y la huelga de inquilinos.